Hoy llegamos finalmente al problema número 40. Es es una serie de problemas que había en esta iglesia local. Y ya, claro, ya hemos estudiado que hay una gran diferencia entre la iglesia de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, que está formado solo por salvos, y las iglesias locales que quedan en una dirección, en un edificio. eh, Ellas, no todos los que asisten a ellas son necesariamente salvos. Y vamos a ver ya como cierre de esta carta, que incluso si todos fueran salvos, de todos modos, siempre habría problemas. Esto es algo que la Biblia no oculta para nada. El cristiano, el salvo, es problemático también. Así que este problema número 40 es el problema de falta de sujeción. Falta de sujeción. Y Pablo dice, os ruego que os sujetéis. Es una súplica del autor, del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, Pablo, a estos hermanos creyentes de esa iglesia local. Y es bueno recordar que no estamos hablando acá de algo que pasó hace mucho tiempo y que no tiene ninguna conexión con lo que pasa hoy. Esto que pasó en Corinto está perfectamente conectado a lo que sigue pasando hoy entre nosotros. Seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa y por lo tanto seguimos siendo complicados, muy complicados, complicados de relacionarnos, complicados de comportarnos correctamente, de guardar la paz. Así que lo que pasaba allá, con toda seguridad, pasa entre nosotros, ya sea cuando hablamos de la vida dentro de una iglesia local o nuestra vida personal. Os ruego que os sujetéis. Ellos no reconocían la autoridad que otorga la madurez espiritual. Y es que hay hermanos, hay personas salvas que han permitido que el Espíritu Santo trabaje en ellos y por lo tanto han ido progresando en su madurez espiritual al grado de que el Señor les concede no una autoridad delegada por parte de una organización, no, es la autoridad que otorga el hecho de ser maduros, capaces de discernir. Entonces, una persona que es inmadura y es problemática debería reconocer la autoridad de personas maduras espiritualmente. ¿Por qué? Porque a través de ellas puede adquirir un buen consejo, aparte del Espíritu Santo que si ya mora en él, también lo puede redarguir para buscar solución. Así que Pablo, en este último tema, antes de cerrar su carta, toca el tema de hermanos, sujétense a cierto tipo de personas. Y vamos a ver, no sujétense a cualquier tipo de persona, sujétense a personas que cumplen ciertas características. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 16, del 15 al 24. Antes de nuestra lectura bíblica final de esta carta, vamos a orar. Señor, gracias porque hemos aprendido mucho de esta carta. Y Señor, también hemos sido confrontados en cada uno de los problemas que hemos estudiado, hemos sido confrontados nosotros mismos, porque es muy probable que cada uno de nosotros estemos luchando por no caer en la tentación de ese tipo de problema. Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque solo tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos puede dar el poder y la capacidad para poder sobreponernos a esa tentación y vivir vidas que te agraden a ti, vivir vidas santas y poder vivir en paz unos con otros y no ser nosotros mismos los creadores de conflicto. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos aprendido y por lo que esta última situación
en Corinto nos va a enseñar antes de dejar esta carta. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y gracias por haber dejado eso en la Biblia. Gracias por ser tan honesto para dejar todos los problemas que habían en las iglesias escritos en la Biblia, para que sepamos que no somos perfectos, ni podemos ni debemos pretender ser perfectos, Señor. No es así. Todos fallamos, pero en ti todos somos perdonados si ya hemos creído en ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a ver. Dice 1 Corintios 16, 15 al 18. Os exhortamos, hermanos. Ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a las personas que son como ellos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos ante el final de la carta y vemos que ya esta lectura incluye la despedida y el cierre de la carta, pero antes de cerrarla toca un último caso, un último problema. Y era parte de las opciones de solución que tenía Pablo para la problemática que había en esta iglesia local. Ya vimos que él había ya planeado que alguien muy cercano a él, Timoteo, fuera allá, no había llegado todavía. Él mismo estaba planeando ir a esa región donde estaba la iglesia de Corinto, pero todavía no podía ir ahí. Así que él está buscando opciones, cómo adelantar la solución, cómo empezar a resolver tanto problema que hay ahí. Y una de las mejores opciones que tiene Pablo es que los hermanos de esa iglesia se acerquen a personas maduras o permitan que personas maduras empiecen a mediar en los problemas que hay ahí. Y para eso les pide, miren hermanos, reconózcanles la autoridad de estos hermanos, sujétense a ellos. Y vamos a ver qué dice acá. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Lo que está presentando Pablo ahí es el currículum de estos hermanos. Pero miremos qué es Acaya. Acaya es en tiempos del Imperio Romano, o sea, ya pasó el Imperio griego como hegemonía mundial, ahora está el Imperio Romano en ese entonces, a la región de Acaya. La región de Acaya era todo lo que hoy sería el sur de Grecia. Y eso incluía Corinto, la península del Peloponeso, que es esa parte más baja de Grecia, pero también incluía Atenas. Así que cuando Pablo habla de estos hermanos como de los primeros convertidos de Acaya, está hablando, está recordando Pablo lo que pasó en el viaje misionero que hizo a esa región. Justo al norte de Acaya estaría Macedonia, que era el otro gran territorio arriba de Acaya. Y en Macedonia es donde está Filipos y Tesalónica,
que son también iglesias a las que Pablo les escribió cartas. Pero esta región del sur es donde quedaba la iglesia local de Corinto. Entonces, habla de los hermanos de la casa de Estefanas. Ellos como familia fueron de los primeros convertidos. Eso sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice, se han dedicado al servicio de los santos. Se han dedicado al servicio de los santos. Y evidentemente esta familia progresó hacia la madurez, no se quedó estancada, progresó. Ellos eran una familia ejemplar, era digna de imitar. Y por eso Pablo los usa como modelo de madurez. Y aquí el punto es muy importante. Es bien necesario que todos los creyentes, especialmente cuando son nuevos en la fe, puedan identificar de todas las personas a creyentes que hayan vivido ya un poco más de tiempo en la vida espiritual y que tengan un buen testimonio y que puedan ser modelos, ser tomados como modelos. Y es importante, no es para que pongamos nuestra fe ciega y nuestra confianza en seres humanos o en personas, pero sí es para ver cómo las enseñanzas bíblicas se pueden aterrizar al terreno de lo práctico en la vida de personas o de parejas o de familias y usarlos como modelo de madurez, sabiendo, eso sí, que todos los seres humanos podemos fallar, todos podemos pecar. Y eso no debe de ninguna manera escandalizarnos de cómo es posible que alguien que era modelo de madurez falle, porque somos seres humanos. Dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Sujeción a los que son como ellos. Pablo no está invitando a los hermanos de Corinto a sujetarse a cualquier persona. Pablo tenía bien claro que existe una lealtad incondicional que está reservada para Cristo y su palabra, pero también hay una lealtad condicional. Y ese tipo de lealtad condicional, como su nombre lo dice, tiene condiciones. Tiene como requisito para ser leal a una persona o estar en sujeción a una persona, que esa persona que ha de liderar sea primero leal a Cristo y su palabra. Si esa persona, si ese líder, si ese maestro, si ese pastor es leal a Cristo y a su palabra, yo no tendría por qué tener ningún problema de ser leal a su liderazgo. No tendría por qué tener problema. Pero hay un requisito que debe cumplirse. Si no cumple con ese requisito, no podemos ser leales a él. Y si sí cumple ese requisito, podemos ser leales en la modalidad de consiervos de un mismo Señor. Y aquí también ese es otro punto importante. La lealtad a alguien que es leal al Señor tampoco significa esclavitud a Él. No significa eso. Y de todos modos, alguien que realmente es leal al Señor no haría eso. No esclavizaría y no se empoderaría por encima de las personas. Pero todos estos conceptos es importante tenerlos claros. Y esta sujeción de la que Pablo está hablando con los hermanos como Estefanas se limita al entorno de la iglesia local, se limita a la consejería, al rescate de la vida espiritual de los hermanos. Pero de ninguna manera este liderazgo puede llegar al punto de tomar decisiones que le competen individualmente a cada persona. Y eso es válido hoy. Ningún pastor, ningún líder de una congregación debería entrar al terreno privado de cada persona y tomar decisiones por la persona. No puede ni debe ser así. Cada uno de nosotros, para poder ser responsables de nuestras decisiones, las decisiones las tenemos que tomar nosotros. ¿Podemos oír consejo? Sí, perfecto, podemos oír consejo, pero la decisión final cada quien la debe tomar. Y a todo el que ayuda en la obra y trabaja.
este segundo complemento es interesante, porque entonces ya no es solo Estefanas, es todo aquel que demuestre con su vida práctica que está buscando cumplir la gran comisión, apoyar la obra del Señor. A Él hay que sujetarnos a Él, usarlo como modelo, estar cerca de Él, permitir su ayuda, permitir su consejo. Jesús respecto a liderar por medio del servicio. Eso lo encontramos en Mateo 20, 25 al 28. Dice que sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. Jesús rompe con las estrategias que usa el mundo. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, yo, Jesús, dice Jesús ahí, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está poniendo aquí como un modelo, liderar por medio del servicio, liderar por medio de la compasión, liderar por medio de la consejería, liderar por medio de demostrar que estoy haciendo la voluntad del Señor y viendo la necesidad de otros. Esa es la forma de liderar dentro del cuerpo de Cristo. Y así es como deberían funcionar en las iglesias, en las familias, en las congregaciones, en las comunidades cristianas. Servir, servir a otros. ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? Más que una jerarquía. Jesús no avaló, no respaldó la estructura jerárquica vertical, donde miramos hacia arriba como que estuviéramos viendo a Dios hacia arriba. Y no es Dios, son personas, pero que se han posicionado en una forma vertical tan alta que se vuelven inaccesibles. No es eso. Eso no es correcto. ¿Cuál es el proceso de crecimiento espiritual? Y eso recordemos un poco. Toda persona pasa primero de la incredulidad a la salvación. Por supuesto, si cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ya hemos visto que pasar de la incredulidad a la salvación requiere también de una labor del Espíritu Santo convenciendo al pecador, al incrédulo, al condenado, de que necesita salvación. Y esa salvación solo viene de Cristo. Entonces se pasa de incredulidad a salvación. Cuando ya se es salvo, lo primero que un salvo es un niño en Cristo. Es inocente, es ingenuo, eh, realmente no conoce todavía los caminos del Señor, no conoce la voluntad de Dios. Y muchas veces estos niños en Cristo, recién convertidos, son fácilmente manipulables. Muchas sectas saben eso y muchos líderes de congregaciones saben eso y lo usan en una forma que la Biblia y que el Señor no respalda. Pero una vez que uno es niño en Cristo porque es recién convertido, empieza muy pronto, igual que con un niño en la vida real, muy pronto ese niño crece un poco y ya es consciente de sus decisiones y ya sabe cuándo está obedeciendo y cuándo está desobedeciendo. Y también se deja gobernar un niño o no se deja gobernar un niño. Así que muy pronto un salvo pasa de ser un niño en Cristo inicial a alguien que puede tomar decisiones. Y esas decisiones harán que se estanque o harán que progrese. Depende a quién le permite gobernar su vida. Si el creyente le permite a la carne, a su naturaleza, a su inclinación al pecado, que sea la que gobierne su vida, esa persona puede pasar años, años asistiendo a una congregación, visitando una y otra iglesia, criticando todas las iglesias, siendo un inadaptado en las iglesias, pero realmente
Él es el problema, porque no se deja gobernar por el Espíritu, sino que es su carne la que domina. Entonces, en cuanto a su conducta, se parece a un niño en Cristo, aunque realmente no es genuinamente un niño en Cristo, porque no es un recién convertido. Es alguien ya viejo, viejo en cuanto a conocer de las cosas de Dios, pero que nunca se ha dejado gobernar por el Espíritu. Pero por el contrario, si alguien permite que sea el Espíritu el que vaya moldeando su vida, entonces va a ir progresando hacia la madurez. Pero esa toma de decisiones no es una sola vez, es permanente. En cada acción, en cada acto, siempre va a estar el cuestionamiento. Para esto, ¿lo hago en mi carne o le permito al Espíritu guiarme? Si una persona constantemente le permite al Espíritu Santo que ya mora en su corazón, porque es un salvo, que sea Él el que tome el control y el que tome las decisiones y lo guíe, entonces va a ir madurando. Y eso tampoco significa convertirse uno en un robot, porque uno siempre va a tener la última palabra en cuanto a la decisión de lo que se debe hacer. Pero uno es atento y escucha lo que el Espíritu Santo le dice a uno a su conciencia y lo que el Espíritu Santo le guía a uno a entender en la palabra de Dios para tomar mejores decisiones. Así que, ¿cómo saber si alguien está madurando? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo sé que alguien está madurando? Porque al exponerlo al mensaje bíblico, quiere conocer la verdad. Porque al exponerlo al evangelio de salvación, quiere conocer a Cristo. Porque al exponerlo al amor de Dios, quiere establecer una relación con Él. Porque al exponerlo a la voluntad de Dios, quiere seguir a Cristo. Porque al desafiarlo a cumplir la gran comisión, quiere servir a Cristo. Y miren cómo se ve el progreso, porque en medio de las pruebas está dispuesto a recibir consejo, porque ha pasado de ser servido a servir, porque ha pasado de ser impulsivo a tener dominio propio, porque ha pasado de ser irresponsable a ser diligente, porque ha pasado de la necedad al discernimiento. Esos son elementos que nos permiten identificar que alguien está progresando o que alguien está estancado. ¿Qué señales de inmadurez mostraban los corintios? Pero yo quisiera ampliarlo. ¿Qué señales de inmadurez mostramos nosotros a pesar de ser ya salvos? Si no permitimos que el Espíritu nos guíe, ¿qué señales de inmadurez podríamos mostrar nosotros a pesar de ser ya salvos? En este caso son una lista de señales de inmadurez que tenían los corintios, pero son una advertencia para nosotros también. Y vamos a ver rápidamente todo lo que hemos visto solo en titulares en estos 43 estudios. Causaban divisiones, habían traicionado la gran comisión, eran soberbios, buscaban un humanismo filosófico, eran ciegos espiritualmente, eran carnales, habían traicionado a Jesucristo, eran prejuiciosos, eran arrogantes, toleraban la inmoralidad sexual. Todas eran señales de inmadurez que mostraban los corintios. Eran implacables, toleraban el libertinaje, eran egoístas en la intimidad conyugal, se divorciaban sin razón, discriminaban a otros, estaban afanados por lo temporal, eran imprudentes, eran insensibles a la necesidad de sus pastores, de sus líderes, de sus maestros. Eran insensibles. No tenían pasión por evangelizar. Eran indisciplinados. Se creían inmunes. Eran infieles espiritualmente. Eran imprudentes en el uso de su libertad. Desafiaban el liderazgo conyugal.
cometían abusos en la Santa Cena. Habían olvidado que el Espíritu Santo es quien les dio los dones. Habían olvidado el propósito de los dones y tenían un falso concepto del amor. Habían olvidado el propósito de las lenguas. No discernían entre lo bueno y lo malo. Eran inmaduros al usar el don de lenguas. Sus reuniones eran un caos. Habían olvidado el verdadero evangelio. Negaban la resurrección de Cristo. Sentían inseguridad y terror ante la muerte. Les gustaba especular acerca de lo no revelado. Creían que la muerte física era el final de todo. No eran generosos ante la necesidad ajena. Maltrataban y descalificaban a sus pastores, a sus líderes, a los cristianos ejemplares y más maduros, y no se sujetaban a sus líderes más ejemplares. Eso es el diagnóstico de lo que estaba pasando en esa iglesia. Por eso Pablo sentía la urgencia de mandar a alguien o de que personas locales empezaran a ayudar con todo esto. Y esos son los 40 problemas que estudiamos a lo largo de estas 43 semanas y que estamos cerrando hoy con el último tema. Y uno se pone a pensar, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que en medio de cristianos, de salvos, ocurra todo esto? Y la pregunta no es esa, es cómo el que ha sido salvado por gracia tiene tal ingratitud que a pesar de haber sido perdonado de todo, continúa pecando voluntariamente. Ese es algo que tenemos que respondernos nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Aquí hay una lista de 40 temas. Y con toda seguridad, cada uno de nosotros podemos decir, como que fuera un checklist, este es mío, este es mío, este es mi problema. Este tal vez no, pero este sí. Así que no podemos decir, eso era para los corintios. Para mí no, yo soy perfecto. Eso no existe. Eso no existe. Eran 40 problemas de inmadurez en los miembros de la iglesia de Corinto que aún continúan vigentes en la iglesia local de hoy. Y continuemos. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. 3 hermanos, venidos de esa congregación tan conflictiva, que en medio de la frustración y la tristeza de Pablo por los hermanos de Corinto, estos 3 hermanos ejemplares fueron una bendición. Es como sacarlo un ratito de la realidad a Pablo y hacerlo vivir esa bendición. Y Pablo que no diera porque todos los hermanos de esa congregación fueran como estos 3 hermanos. Fueran como ellos. Eran un consuelo, un estímulo, una esperanza de que las cosas podían mejorar allá. Y Pablo sabía que después de todo y a pesar de todo, el esfuerzo por Corinto ha valido la pena. ¿Por qué? Porque hay hermanos que demuestran con su vida que se puede madurar, que no es imposible madurar, se puede madurar. Si se quiere y se le permite al Espíritu Santo, es posible madurar. Ellos 3 solos hicieron lo que le tocaba hacer a toda una iglesia. Pablo se los reconoce y da testimonio público de su amor. Dios usó a estos 3 hermanos para suplir lo que faltaba de apoyo de los demás hermanos de esa congregación. La insensibilidad de todo el resto de hermanos de Corinto hacia las necesidades de su maestro y pastor, Pablo. Lo que los demás hermanos no hicieron porque no les nació hacer, 3 hermanos sí lo hicieron y fueron de bendición para Pablo.
Y él lo quiere decir aquí claramente en la misma carta que está enviando de vuelta para Corinto. Miren, qué ejemplo de estos sus hermanos. Miren, qué bendición vinieron a hacer aquí conmigo. Denle gracias a Dios porque existen hermanos como ellos entre ustedes. Y como dirían, háganles caso, háganles caso. Porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Habían sido como un suave ungüento, como un bálsamo para el espíritu angustiado de Pablo. Pablo estaba en una región que quedaba como a 400 kilómetros en línea recta por mar hasta Corinto. 400 kilómetros separaban a Pablo en Éfeso de la iglesia local en Corinto, pero no podía ir. Reconoced a tales personas, aprendan de su ejemplo acerca del cuidado de los siervos, reconozcan los méritos de su conducta y de su corazón y empiecen a hacer ustedes lo mismo. No sean insensibles, no sean inmaduros, empiecen a ser como ellos. Tómenlos como modelos de una vida centrada en Cristo. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan muy afectuosamente en el Señor. Las iglesias de Asia eran iglesias que en la geografía de hoy diríamos que están en lo que hoy se conoce como Turquía. Pero Pablo en este tiempo estaba sirviendo específicamente a las iglesias que estaban en la región occidental, más cerca de Grecia, en la región de Turquía, más cerca de Grecia, en esa costa, y en las iglesias que estaban cercanas. En el segundo viaje misionero, el Espíritu impidió que Pablo visitara Asia, esa región de Asia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía planeado en ese segundo viaje misionero que Pablo pasara a la región de Macedonia, Tesalónica, Filipos, que pasara a Atenas, que pasara a Corinto. Así que el Espíritu le dio prioridad a Corinto por encima de esta región donde Pablo estaba ahora sirviendo. Fue hasta el tercer viaje misionero que Pablo evangelizó esta región al occidente de Asia. Ahora, Éfeso tenía la oportunidad que tuvo Corinto en su tiempo. Pablo estuvo 18 meses en Corinto, enseñando, discipulando a los hermanos ahí. 18 meses. Y Pablo se da cuenta ahora, algunos lo aprovecharon, otros no lo aprovecharon. Otros que son viejos ya en esa iglesia, que los conocí desde un principio, son los principales causantes de los problemas hoy, ahí. Pero otros hermanos realmente me demuestran que sí valió la pena. En esa región donde estaba Pablo en este momento escribiendo la carta para los corintios, había iglesias que en otras partes del Nuevo Testamento son bien reconocidas. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas, aparte de Éfeso, son iglesias de esa misma región occidental del Asia. Hoy le llamamos Asia, incluso hasta China y la India, todo eso le llamamos Asia. Pero en ese tiempo, siglo I, Asia era ese pedacito. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Quién era Aquila y Priscila? Porque también Aquila y Priscila mandan saludos a Corinto. Y Aquila y Priscila estuvieron junto con Pablo cuando por primera vez fueron a Corinto. Ellos acompañaron en ese segundo viaje misionero la llegada de Pablo a Corinto. Por lo tanto, Aquila y Priscila conocían de primera mano a los primeros convertidos. Y estos hermanos que vinieron a visitar a Pablo eran bien conocidos de Priscila y de Aquila. Dos hermanos fieles y maduros. Eran una pareja ejemplar. Eran siervos comprometidos y maduros. Ellos no eran pastores reconocidos.
Ellos tenían madurez y conocían la doctrina. Ellos se tomaron la tarea sin que nadie les dijera de que cuando escucharon a Apolos, que era fogoso para predicar, pero empezaron a escuchar que dentro de su predicación había errores doctrinales importantes. Después de la predicación de Apolos, lo llevaron a un lado y entre Priscila y Aquila, este par de esposos maduros, le explicaron a un fogoso Apolos dónde estaba cometiendo errores para que los enmendara. Y miren, hermanos, eso es algo lindo que nosotros podemos hacer, porque es posible que en muchas iglesias haya esa fogosidad de Apolos. En muchas congregaciones, en muchos grupos de creyentes haya la fogosidad, el entusiasmo, el empuje de Apolos para predicar, para compartir, para cumplir la gran comisión. Pero muchas veces eso no es suficiente y hay errores doctrinales que se están cometiendo en medio de esa labor, de ese entusiasmo. Y entonces, si hay personas con más conocimiento, con más doctrina, más madurez, siervos ejemplares o parejas ejemplares, ellos deben tomar la iniciativa de buscar a estas personas que son muy entusiastas, pero tienen errores, para ayudarlos a desaprender lo que se aprendió mal, definitivamente, y reaprenderlo correctamente. Y no para que dejen de hacer lo que están haciendo. Como Apolos, él continuó predicando como un evangelista itinerante, pero ya había sido corregido lo que no estaba bien en él. Los corintios los conocían entonces a estos dos hermanos, Priscila y Aquila. Y Pablo habla de la iglesia que está en su casa. Y miren, esto es lindo porque es lo que está pasando en muchos casos hoy. En muchos casos, los creyentes ya no están pudiendo congregarse en un edificio. Y Pablo acá, cuando habla de iglesia, no está hablando para nada de un edificio, de una construcción. Él está hablando de personas con la iglesia que está en su casa. No está hablando de la construcción donde vive Priscila y Aquila, sino con las personas que se congregan en la casa de Priscila y Aquila como iglesia. Y muy probablemente esta iglesia era realmente como un estudio bíblico de Priscila y Aquila. Aquí Priscila y Aquila podían enseñar con toda libertad lo que habían aprendido, así como le enseñaron a Apolos, podían enseñarle a muchos que quisieran llegar a su casa a estudiar la palabra de Dios. Aquí debemos recordar algo importante. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Para cuando se escribió esta carta, apenas se había escrito Primera y Segunda Corintios y Gálatas, nada más. Primera, Segunda Corintios y Gálatas, de todo el Nuevo Testamento. Y ni siquiera eran cartas que circularan tan fluidamente. ¿Qué estudiaban entonces? El Antiguo Testamento. Y todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Cristo, del Mesías y cómo el testimonio de los apóstoles y de los que estuvieron con Cristo confirma que esa profecía se cumplió. Todos los hermanos os saludan, saludados los unos a otros con un beso santo. Aquí está hablando ya de todo el conjunto en general de los creyentes de esa región occidental, de Asia hacia los hermanos de Corinto. Pablo hace énfasis aquí que terminen con las diferencias, que terminen con los pleitos y las divisiones. El beso santo era un beso de paz y era como acercar las mejillas de dos hermanos. Y eso solo se hacía si realmente no había pleitos, si había paz. Trátense fraternalmente. Ya paren con todos esos problemas, con esos líos entre ustedes, con esas peleas en la congregación. Paren con eso. Saludaos los unos a los otros allá. Cuando esta carta les llegue y la lean, salúdense unos a otros con un beso santo. Hagan las paces.
esa muestra de gran afecto que sea ya no con nosotros, sino entre ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Pablo. Aquí lo más probable es que Pablo estuviera usando un escribano o un amanuense, que no fuera él el que estuviera directamente escribiendo. Eso era muy común de hacer, porque normalmente también los escribanos tenían una mejor caligrafía, eh, eran más artísticos para escribir, más exactas sus letras, la forma de sus letras, para que no hubiera ninguna duda. Pero también recordemos que Pablo tenía un problema en su vista, aparentemente. Pablo se reserva este último pedacito para escribirlo él, tal vez a pesar del problema que tenía con su vista, escribir él. Y en otra carta dice, miren con qué letrotas les escribo. Yo, Pablo, con cuán grandes letras escribo. Aquí lo que dice es, este saludo es de mi puño y letra. Esta parte final es de mi puño y letra. Y es una forma como una firma, como una rúbrica, una auténtica de toda la carta. Miren, reconozcan mi letra. Todo esto que les va a llegar no lo inventó alguien más y está usando mi nombre falsamente. Todo lo que ustedes van a leer en esta carta lo escribí yo. Reconozcan mi firma, reconozcan mi nombre, reconozcan mi letra. Los escribanos solo escribían lo que les dictaba. Ellos no estaban autorizados para agregar ni para quitar. Y en este caso, el escribano o el amanuense que usó Pablo tuvo que escribir literalmente lo que Pablo estaba diciendo, sin adulterarlo. Podemos ver en Gálatas 4:15 y en Gálatas 6:11, cuando Pablo está hablando acerca del problema físico que tenía con su vista. Dice, de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Por eso decimos, probablemente el grave problema que Pablo tenía era de la vista. O se estaba quedando ciego, o tenía catarata, o algo estaba pasando que le impedía poder ver. Y al cierre de Gálatas dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Esta carta de Gálatas es anterior a 1 Corintios y probablemente una copia de esa carta ya había circulado tanto en Corinto como en Éfeso. En el versículo 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Y Pablo aquí no se refiere a los incrédulos en general, porque no podemos declarar anatema, o sea, declarar a alguien como destinado a destrucción. Eso es anatema. No podemos declarar al incrédulo nosotros como destinado a destrucción. Ya está destinado a destrucción, pero nosotros no podemos enviarlo a destrucción. ¿De quiénes entonces está hablando Pablo aquí? Se refiere a aquellos que deliberadamente aparentan ser salvos y se han infiltrado en la iglesia de Corinto y son causantes de muchos de los problemas que hay en Corinto. Aparentan ser salvos sin realmente amar al Señor. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Infiltrados con propósitos perversos que buscan causar daño a la iglesia. En 2 Corintios, otra carta escrita también poco tiempo después, y se cree que ni siquiera había llegado todavía Pablo, como les había dicho a los hermanos de Corinto, espero estar con ustedes antes de que empiece el invierno. Ni siquiera había llegado Pablo a Corinto cuando tuvo que escribir esta segunda carta a los Corintios. Estaba en la región de Macedonia, donde él había pensado pasar un tiempo. Desde ahí escribió esta segunda carta, siempre conectada con la misma problemática. Porque los tales falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. De ellos está hablando Pablo.
diciendo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, deséchenlo. ¿Por qué? Porque no es un simple incrédulo, es alguien que premeditadamente se disfrazó como obrero, como apóstol, pero es un fraude y tiene malos propósitos. Que sea anatema, sea maldito, que sea reservado para destrucción. Esas palabras están reservadas para alguien que deliberadamente hace algo. Sea reservado para destrucción. Y cierra con esta exclamación, Maranata. Eso es una frase en arameo. Es una transcripción literal del arameo. Y lo que esa frase significa en arameo, transcrita al español, en este caso, es el Señor viene. El Señor viene. Depuren su iglesia de malvados infiltrados que están causando tanta destrucción. El Señor viene. Que encuentre su iglesia limpia. Ustedes mismos limpian su corazón, limpian su congregación de los infiltrados, agresores y malvados, límpienla. Sientan amor por los incrédulos y cumplan la gran comisión, pero ustedes también limpien su corazón y prepárense, el Señor viene. Versículo 23 dice, la gracia del Señor sea con vosotros. La gracia. Este era un saludo de despedida habitual de Pablo y lo usó también en Colosenses al terminar segunda Timoteo. La gracia del Señor Jesús. Pablo está reconociendo que Jesús es soberano y es juez. Y la palabra gracia significa favor inmerecido. El favor inmerecido del soberano y juez Jesús sea con vosotros. Si lo pudiéramos parafrasear, eso nos recuerda que es solo por la misericordia de Dios que seguimos aquí con vida. Solo por la misericordia de Dios. A pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestro pecado, seguimos con vida. Lamentaciones 3:22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nunca fallan. Y eso lo podemos atestiguar nosotros. ¿De qué tamaño ha de ser el amor de Dios que nos sigue amando a pesar de cómo somos? A pesar de cómo nos comportamos y a pesar de lo ingrato que muchas veces somos con sus bendiciones, con su provisión. Las misericordias del Señor jamás terminan. Y cierra con este versículo, mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. No guardo nada en mi corazón en contra de ustedes. Mi amor sea con todos vosotros. Con todos. Los inmorales, los peleoneros, los altivos, los desviados en doctrina, los que andan jugando con fuego. Mi amor sea con todos vosotros. Dios es el único que juzgará. Yo, dice Pablo en este caso, yo solo soy su padre espiritual. El juez es Cristo. Él va a juzgar. Y al final cada uno de ustedes y yo y nosotros daremos cuenta al Señor. A mí, en este caso, Pablo, me toca guiar y yo podría decir como maestro en este caso, a mí me toca guiar, enseñar, instruir, insistir, corregir. Y esto lo digo también a título personal. Pero quiero que sepan que todo esto lo hago por amor. Por amor. Ese amor que no es mío, sino que me ha sido dado. Ese amor ágape que solo Cristo Jesús me podía dar. Y cierra Pablo esta carta que va
a ser llevada a Corinto y que Pablo espera que conmueva el corazón de estos hermanos, la cierra con un amén. Que así sea, significa amén. Que así sea. Y quisiera que viéramos rápidamente lo que nos pudo haber enseñado o lo que nos enseñó o lo que deseaba Pablo enseñar con esta carta de Primera Corintios. ¿Qué nos enseñó Primera Corintios? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, está formada solo por salvos por gracia. Ellos son los que forman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero por otro lado, en las iglesias locales, y ahí se ve la diferencia entre una cosa y la otra, en las iglesias locales no todos son salvos. Salvos y no salvos compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Salvos y no salvos. Es esa naturaleza pecaminosa la que nos inclina a todos hacia el pecado, salvos y no salvos, inclinados hacia el pecado a causa de la naturaleza pecaminosa. El salvo es perdonado de sus pecados, pero no de las consecuencias de sus pecados. Eso lo hemos aprendido de esta carta. Además del perdón, al salvo le es dado vida eterna y una relación personal con Dios. El Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar en él y le da el poder para vencer en medio de la prueba. Caer o no caer en tentación depende totalmente de nosotros. Son conclusiones que podemos ir sacando de esta carta. El proceso para ser cada vez más como Cristo quiere que seamos se llama santificación. El salvo recién convertido es como un niño en Cristo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a madurar si se lo permitimos. Y ese sí es bien importante, porque si no se lo permitimos, el Espíritu Santo no se sale de nosotros, continúa morando en nosotros, pero entristecido de no poder actuar en nuestra transformación, en nuestro beneficio. Si no lo permitimos, llegaremos a ser salvos carnales e inmaduros. Y salvos carnales e inmaduros hay muchísimos. Y miren, esto también lo enseña esta carta. La conducta de un salvo carnal es muy parecida y casi imposible de diferenciar de la conducta de un no salvo. La conducta de un salvo carnal e inmaduro es muy parecida a la conducta de un no salvo. Las acciones de los salvos carnales dañan la reputación de Cristo, especialmente delante de los incrédulos que se enfocan en ellos. En vez de enfocarse en los hermanos maduros espiritualmente, se enfocan en la conducta de los salvos carnales y ellos dañan la reputación de Cristo. Y eso explica la gran cantidad de conflictos que hay en la iglesia local. Explica la gran cantidad de conflictos que había en la iglesia de Corinto. Explica la gran cantidad de conflictos que hay entre los creyentes de nuestro tiempo. La única forma de resolverlo, y es lo que plantea Pablo en toda su carta, es que la única forma de resolver este tipo de conflictividad es permitirle al Espíritu Santo actuar. De nada sirve dones y demasiada manifestación o supuesta manifestación del Espíritu. De nada sirve si no están usadas en amor, si no están siendo usadas en amor y para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. No sirven de nada. Es más, Pablo llega al punto de decir, son desechables. Son como nada. Eso dice en 1 Corintios 13.
todas las grandes manifestaciones del Espíritu de las cuales se enorgullecía tanto esta congregación son nada, son descartables, son desechables, las podríamos quitar porque están haciéndose sin amor. Y la Biblia es bien clara. El que dice que me ama, ame a su prójimo. No amas a tu prójimo, no me amas a mí. No separes una cosa de otra. No amas a tu prójimo, tampoco a mí me estás amando. No hay tal cosa como a Dios, a Diosito, a papito, a Diosito, a él sí lo amo. Pero a ese mi hermano, ese no lo puedo perdonar ni lo puedo ver. Si no soy capaz de perdonar a mi hermano y de amarlo, no amo a Dios. El salvo, ¿en qué sí debe enfocarse con prioridad por encima de cualquier otra cosa? Yo diría, por encima de la música, por encima de la escenografía, del espectáculo, de la construcción de las butacas, del púlpito, de la arquitectura, por encima del activismo, de la cantidad de actividades que se hacen en una iglesia, en una congregación y entre los cristianos, que sí realmente debería ser la prioridad, la que Jesús dio antes de partir. Enfóquense en modelarle a otros cómo es vivir en Cristo. Y a través de modelarle a otros y de explicarle a otros mi voluntad, ayuden a otros a que sigan mi camino. Eso enseñó Jesús. Y si solo eso cumpliéramos, estamos haciendo ya absolutamente todo lo que es necesario hacer. Todo lo demás se podría descartar. Podríamos reunirnos cualquier día, ni siquiera domingo, debajo de un árbol, un grupo de cristianos sentados en el suelo, que si estudiamos la palabra de Dios y si queremos profundizar y luego la aplicamos en nuestra vida, estamos haciendo más que en una hermosa y gran iglesia donde se ha dejado de estudiar a profundidad la palabra de Dios y se ha enfocado todo en lo superficial, en lo secundario, en lo que es espectacular, pero no es lo central. Que el Señor nos bendiga a todos. Ha sido una bendición ver esta carta. Ha sido una bendición hacer este recorrido largo de 43 semanas estudiando estos temas, pero hemos aprendido mucho, creo yo. Que el Señor los bendiga y vamos a orar. Señor, gracias porque hemos aprendido mucho de esta carta escrita hace tanto tiempo, desde una ciudad que no conocemos, Éfeso, a otra ciudad que no conocemos, Corinto, acerca de una problemática que eso sí nos parece tan actual. Ayúdanos, Señor, a no ser nosotros parte del problema, sino ser parte de la solución, como estos 3 hermanos que llegaron a visitar a Pablo y que demostraron tanta madurez como ningún otro hermano en esa congregación tenía. Que podamos ser nosotros así y que le modelemos a otros cristianos cómo realmente se debe vivir la vida y que puedan ver en nosotros no solo la pasión por servir, sino también la pasión por crecer, por conocer más, por practicar más, por vivir mejor de acuerdo a tu voluntad. No con misticismo, no con cosas difíciles de entender, sino con un evangelio sencillo y práctico, Señor. Ayúdanos a despojarnos de todo ese conjunto de reglas y de rituales y de misticismo que solo oscurece el evangelio sencillo que tú predicaste. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos, Señor, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.